segundo robo, me echaron droga en el colacao, que yo noté que durmiera muchas horas. Imposible, que yo duermo muy pocas horas. Nunca dormí más. En este segundo robo le sustraen 16.000 francos suizos y 80.000 pesetas. Retira la acusación contra su mujer y culpa a las tres jóvenes que supuestamente se llaman María, Rosa María y María José, y de las que posee fotografías en las que aparecen desnudas, aportándolas como pruebas. En resumidas cuentas, que estas mujeres eran prostitutas buscando domicilios para hacer la precipitación, pero no por precipitación, sino por robar. Mientras que una da el placer de precipitación, la otra es cuando anda buscando objetos que le sirvan, dinero mucho mejor.